al descender el áureo sol. Un bello día de solar, oiré decir al Salvador, fiel siervo, entra en mi paz, y cara a cara le veré. Ya, ya, la historia contaré de cómo me dio mi Jesús la vida eterna en la cruz. Su voz mi alma esperará, y hasta entonces velaré. La puerta luego él abrirá, ya él mi vuelo alzaré, y cara a cara le veré. Ya, ya, la historia contaré de cómo me dio mi Jesús la vida eterna en la cruz. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios nos bendiga en este día. Damos gracias al Señor por poder estar alabando a Dios Amén. en este día, junto a mi familia, junto a mi hija, mi yerno, mis nietos. Y así que vamos a ir a la palabra del Señor. Dios les bendiga a ustedes, hermanos, en esta noche. Y vamos a buscar la palabra del Señor en el Salmo 51. Amén. Salmo capítulo 51, una palabra que muy conocida por el pueblo de Dios, pero que es necesaria siempre recordarlo al Señor, lo que Él tiene para nuestras vidas. El Salmo 51, y voy a dar lectura a algunos versículos, Amén. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Dios bendiga hasta su palabra y añada bendición a través de ella. En esta noche el Señor nos habla a través de esta palabra.
de cómo el pecado puede llevar al hombre a un caos, de cómo el pecado puede destruir a un ser humano. No es quizás agradable hablar sobre el pecado, pero es el pecado que tiene esta humanidad así como estamos, porque el hombre se ha apartado de Dios y dice la palabra de Dios que el pecado ha hecho una división entre el hombre y Dios. En en Isaías 59:2 nos habla sobre la división que hay entre el hombre y Dios a causa del pecado. Y vemos la historia de este gran hombre, de este gran rey de Israel, rey de Judá, un hombre llamado por Dios, un hombre, ¿no es cierto?, llamado David. Así es. Un hombre que tenía muchas cualidades y que uno muchas veces se pregunta por qué David es conforme al corazón de Dios. Yo estaba viendo la palabra de Dios, bueno, siempre estamos leyendo la palabra del Señor y uno se da cuenta de que este hombre de Dios era conforme realmente al corazón de Dios, a pesar de su pecado, de su maldad que había cometido. Él era un hombre humilde. Así es. Era un hombre que cuando él pensaba construir el templo, dice que él tenía el propósito, el buen deseo de hacerlo, pero Natán vino profeta y le habla y le dice que no va a ser él el que va a construir el templo, sino que es su hijo Salomón. Pero él, como siervo de Dios, él no se enojó, sino que con un corazón humilde, él le dio gracias a Dios y alabó al Señor. Alabó a Dios, le dio gracias al Señor y pudo enfrentar estas desilusiones, porque él tenía, a lo mejor él como rey, como líder, quería hacerlo, pero Dios le prohibió, le dijo que no. Pero él no se enojó con Dios, no altercó con Dios. Y vemos en su palabra también cuando Saúl dice que lo perseguía, porque Saúl tenía envidia con él. La palabra de Dios nos habla de que David, teniendo la oportunidad de destruirlo, de matarlo, nunca lo hizo. Él dijo que no podía tocar el ungido de Dios. Así Y eso a mí realmente me deja un ejemplo en mi vida, de que él siendo el rey de Israel, él siendo un hombre importante, llamado por Dios, él supo ser humilde, sencillo, respetar a los que estaban por delante. Un hombre de Dios, un joven, que como la palabra de Dios nos habla, que lo llamó, de estando ahí cuidando las ovejas de su padre, lejos de su familia, Dios lo llamó. Bendito sea el Señor, porque Él escoge a quien quiere. Pero vemos la triste historia de este hombre de Dios y la importancia de ver, ¿no es cierto?, de cómo este varón de Dios se descuidó. Y lo importante que es para nosotros tomar ese ejemplo, que podemos ser grandes hombres, grandes mujeres de Dios, pero si nos descuidamos de la comunión con Dios, el pecado nos va a arrasar. Así es. El pecado está ahí a la puerta. Entonces tenemos que cada día estar alerta. Y nos habla la historia de este varón de Dios que a mí me impacta, este Salmo 51, donde él, después de haber pecado, después de haber tomado a la mujer que no le correspondía, dice que vino Natán, el profeta de Dios, y le habla. Y él estaba muy consciente de que los pecados se pagan, tienen su consecuencia. Así Y es. en el Salmo 41:4 dice la palabra del Señor, 41:4, dice:
David dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Él sabía muy bien, si Dios es un Dios perdonador, un Dios que de verdad, como siempre me acuerdo la palabra de nuestra hermana Sandrita, que Dios no guarda para siempre su enojo. Sin embargo, sí tenemos que pagar las consecuencias de nuestras faltas, de nuestro pecado. Lo tenemos que pagar porque así dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Y dice que nosotros tenemos que entonces muchas veces recibir las consecuencias. Bueno, la consecuencia de que sufrió este varón fue terrible. Vemos sus hijos contra él, vemos su hogar, su familia destruido, y vemos, ¿no es cierto?, a través de su palabra, a este hombre de Dios abatido, angustiado, triste. Así es. Amén. Me imagino cómo se sentiría no poder sentir la presencia de Dios, sentir el respaldo de Dios. Cuando él una vez dice, Jehová mi pastor, nada me faltará, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Cuando uno está en comunión con Dios, tiene esa certeza, confianza de que Dios está ahí respaldándonos. Pero cuando le fallamos al Señor, de verdad queremos escondernos. Así es. No hayamos qué hacer. Yo creo que David estaba en esa situación. Estaba abatido, estaba triste, tenía temor de ser desechado por Dios. Ayúdenos el Señor en esta hora. Amén, Señor. Porque nosotros estamos viviendo este evangelio hoy más que nunca muy difícil. Estamos viviendo, pero tenemos que guardarnos, cuidarnos de caer en pecado, de caer en tentación. Por eso debemos orar y clamar. Y dice la palabra de Dios que él había perdido el gozo. Así es. Lo que más resalta aquí, dice, lo que más resalta este salmo es reconocer, primero reconocer que el pecado que había cometido estaba delante de Dios, estaba contra él. Y eso es lo más maravilloso, hermano, es lo más grande, es reconocer nuestra falta, es asumir. Amén. Asumir que le hemos fallado a Dios. Y Dios, que es bueno, Él tiene poder para perdonarnos. Amén, Señor. Así que en este día Dios nos habla de la historia, del ejemplo de este hombre de Dios, de cómo Él reconoce sus pecados y su falta, y cómo se lamenta, y cómo llora, cómo gime delante de la presencia del Señor para que volviera al gozo a su vida, el gozo que por el pecado había perdido. Por eso, hermano, Dios nos ayude. Estamos en un tiempo donde debemos orar. Así es, Señor. No estamos congregándonos, hermanos, no estamos congregándonos, pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de estar orando, de no descuidarnos, de buscar la santidad, de buscar la pureza, de Amén, buscar la Señor. comunión con Dios, no apartarnos de esta fe, Así es, de la amén. fe del Amén. Señor, que nada nos haga claudicar, porque quizás, ¿no es cierto?, nadie ahora no estamos en la iglesia, no estamos reuniéndonos, pero sí tenemos nosotros el deber de poder mantenernos firmes, Amén, permanecer ahí en comunión con Dios, porque cuando estamos, ¿no es cierto?, cuando el rey David le falló a Dios, perdió la comunión con Él, perdió el gozo. Y qué triste es perder el gozo, hermano, qué triste es no tener la alegría que el Señor pone en nuestras vidas, porque a pesar de todo lo que podamos pasar, cuando el gozo del Señor está en nuestras vidas, es lo más grande que puede haber en nuestras Así vidas. es, Señor. El Amén. gozo del Señor, como dice su palabra, es nuestra fortaleza. Pero yo Amén, quiero leerle algo en esta hora de esta palabra, hermano, que el rey David se humilló, pidió perdón, porque sabía que Dios es un Dios restaurador. Dios es un Dios que restaura. Si le hemos fallado al Señor, Dios tiene poder para restaurar nuestras vidas. Amén. Pero lo más importante, me gusta esta parte donde la palabra de Dios dice que David, en la oración de arrepentimiento de David, permanece como un doloroso testimonio de sus quebrantos ante Dios y como una enseñanza para otros, para nosotros. Amén. Es una enseñanza, un ejemplo.
Bendito sea el Señor. Dice que su arrepentimiento no nace del temor al castigo o a la preocupación sobre éxito futuro. Bendito sea el Señor. Eso es lo que me impacta a mí. Eso es lo que me gusta de esta historia de David. De que él está ahí humillado y está pidiendo perdón, pero no está exigiendo nada. Así es. Está solícito a que Dios haga como quiera. Yo meditaba esta palabra delante y yo decía, y a veces nosotros hermanos somos exigentes con Dios. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha limpiado, Dios, quizás cuántas veces hemos caído, Dios nos ha levantado y quizás después, cierto, ya Dios nos perdona y empezamos a exigirle al Señor. Pero David no le exigió. Fue como el hijo pródigo. Como el hijo pródigo cuando dice que se fue lejos del padre, pero después dice que cuando ya no tenía nada, dice que él dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. Hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios nos ha perdonado. Dios, su misericordia, hermano, no ha redimido, no ha restaurado. Amén, Señor. Por lo tanto, debemos ahora humillarnos y esperar en la voluntad de Dios, que Él haga como quiera, porque aquí dice Amén. que David no estaba pidiendo perdón para que el Señor lo pusiera nuevamente como rey o que fuera exitoso, sino que él lo más que deseaba era el perdón. Era el perdón para su vida. Bendito sea el Señor, dice que se arrepintió por haberse vuelto contra el mismo Dios. ¡Qué terrible! Volverse contra nuestro Dios que nos ha hecho tanto bien. Así es, Señor. Qué terrible irse contra aquel que nos ha bendecido, con aquel que nos ha dado un nombre, con aquel que nos ha puesto sobre nuestros pies sobre peña, que nos ha bendecido, porque a pesar de todo lo que pasamos, hermano, a pesar de todo lo que estamos viviendo, somos bendecidos. Así es, Señor. Somos bendecidos, nuestras familias también, gracias al Señor. Amén, Señor. Tenemos todo, gracias a Dios. Entonces, irnos contra Dios, pecar contra nuestro Padre que nos ama tanto. Ese era el dolor que David sentía de haberle fallado a Dios, de haber fracasado ante Dios. Y dice la palabra del Señor que se arrepintió por haberse vuelto contra el mismo Dios, su persona y su naturaleza. David lloró no solo por el perdón, sino también por pureza. Bendito Amén, sea el Señor. Qué maravilloso. Gloria a Dios. No solamente, Señor, perdóname, sino que creo que él decía, Señor, yo quiero cambiar, yo no te voy a fallar más, porque la palabra de Dios nos habla de que cuando David, Dios lo perdonó, él nunca volvió más a hacerlo de nuevamente. Él realmente, y eso es lo que a Dios le gusta, cuando hay sinceridad en nuestro corazón, cuando nosotros pedimos perdón Amén, y ya Señor. no volvemos a hacerlo. Amén, Eso es Señor. lo importante, ahí es cuando Dios restaura, bendito sea el Señor. Así es. que Dios dice que Gloria. lloró no solo por el perdón, sino también por pureza. Bendito sea el Señor, no solamente perdóname por haber hecho lo malo, sino Señor, ayúdame para yo vivir una vida pura, para vivir una vida santa delante de ti, para no fallarte. Bendito sea el Señor. Y dice, no solo para ser tenido como inocente, sino para ser aceptado, no solo por consuelo, sino por ser totalmente limpio de pecado a cualquier costo. Aunque su corazón estaba herido de vergüenza y de dolor por su pecado, conocía la amplitud de la misericordia divina. Bendito sea el Señor. Eso es lo más grande, saber que tenemos un Dios perdonador, saber que si hemos fallado a Dios, Dios es poderoso para perdonar nuestros pecados. Bendito Dios Señor. nos ayude en este día, Dios nos bendiga, Amén, hermana. Señor. Si le hemos fallado a Dios, si quizás, ¿no es cierto?, por tantas circunstancias muchas veces dejamos de tener comunión con Dios, le fallamos al Señor, bueno, tenemos un Dios restaurador. Él Así es, Señor restaura, Jesús. Él levanta, Él nos perdona, Él está presto para bendecirnos. Así que Dios les bendiga, hermano, en este día. Amén, Señor. Una palabra que nos hace meditar en ella y que la debemos imitar
imitar esta oración de verdad, un verdadero arrepentimiento, Así es, Señor. una verdadera contrición en el corazón de David, de haber ofendido a quien le había hecho tanto bien. Así es, Señor. ¿Le ha hecho bien el Señor a usted? ¿Le ha bendecido? Amén. ¿Le ha guardado? ¿Le ha sostenido hasta ahora? Así es, Bendito Señor. sea el Señor, creo que sí, porque conmigo lo ha hecho, con mi familia lo ha hecho. Así que no ofendamos al Señor, busquémosle cada día más al Señor y santifiquémonos, purifiquémonos al Amén, Señor. Dios nos bendiga en esta hora, Dios bendiga Amén. esta palabra, que nos haga meditar nuestras vidas, porque nuestro Dios es santo Así es, y Él se merece lo mejor. Estamos aquí en nuestros hogares, pero ahí a donde estemos, busquemos al Señor. Amén, Así Señor que el Jesús. Señor les bendiga en esta hora, Amén. bendiga a todos mis hermanos que en este día van a poder escuchar esta predicación, esta meditación de su palabra, y muchas bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Sigamos firmes y adelante con la ayuda del Señor Amén, Señor. y tomados de la mano de este Dios que nunca nos falla, que Él siempre es fiel. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar, Sí. si nuestro hermano Luis quiere orar Amén. la palabra, Señor. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Padre mío, en esta hora. Bendito Dios. Padre Eterno, por hablarnos Señor amado. de esta manera, Padre mío. Bendito Dios de la gloria, Padre. Santo eres, Señor. Señor, amado. y meditar en esta Oh, tarde, bendito en esta Dios. palabra que tú nos das, Gracias, Señor Señor. amado. Padre mío, el otro día, cuando veíamos esta película, Bendito Dios. Eterno Dios de la Pasión, que Oh, recreaba, Padre bendito Dios mío, de la gloria, lo que Padre. tú habías pasado por nosotros. Así es, Señor. Y yo podía ver a Pedro, Señor amado, Bendito Dios. y de alguna manera sentirme identificado, Señor. Bendito Dios de la gloria, ¿Cuántas Padre veces te hemos Santo. fallado? Así es, ¿Cuántas Señor. veces, Muchas. Padre, te hemos defraudado? Sí, Señor, así es. Eterno Padre. Dios de la gloria, y hemos tenido también que Señor, llorar amén. amargamente, Sí, Señor, amén. como lloró Pedro, porque Así es, Padre mío. en ocasiones nuestras fuerzas, Señor Padre mío, amado, o bendito nuestra Dios. fidelidad Señor amado. ha sido puesta a prueba y no hemos Así es, pasado la Señor. prueba, Señor. Así es, Padre mío. Y hemos tenido que llorar, Bendito Dios de pero la gloria, allí, Padre Santo. tal como en esta hora nos ha hablado tu palabra, allí en la humillación, en la rodilla, Así es, hemos Padre tenido, mío. Padre mío, bendito Dios, la oportunidad de derramar nuestra Bendito alma Dios, aleluya. y de pedirte perdón. Sí, amén, bendito. Y allí nos ha restaurado, Padre mío. Aleluya. Oh, Así gracias, es, Rey de Señor. Gloria. Gracias, Gracias, Señor. eterno Dios. Te alabamos y te Aleluya. glorificamos, Señor, en Bendito esta tu hora. nombre, Señor. Porque tú eres quien perdona toda nuestra iniquidad, dice tu Amén, palabra. así es, Señor. Y el que sana toda nuestra Bendito dolencia. Dios de la gloria, El que Padre rescata del Santo. hoyo nuestra vida, Señor Así es, amado. Padre mío. Te adoramos, Padre mío, porque Oh, en ti bendito encontramos el Dios. perdón, Sí, Señor. la misericordia y la bondad. Así es, Padre Y lo mío, único Padre que no Santo. queremos es volver a Bendito fallarte, Dios. Señor. Ayúdanos. Así es, Padre mío, Ayúdanos, Padre Señor, para Santo. serte fieles. Ayúdanos, Ayúdanos para Dios mío. aborrecer el pecado como tú lo Ayuda, aborreces, sí, Señor amado. amén, así es, Y no Señor. participar de las obras, Oh, de bendito las eres, tinieblas, Señor Padre mío, te amado, lo pedimos en bendito esta Dios. hora. Para Oh, guardarnos Padre para ti. mío. Fortalécenos, Oh, bendito Padre Dios. mío, para que Bendito. podamos agradar tu Señor corazón, amado, Señor amado. bendito Dios de la Porque tú eres el gloria, Dios que nos Padre. restaura. Oh, Si hay alguien que en esta hora, Padre mío, Santo. se siente como David, Oh, tú bendito has de Dios de la restaurarle, gloria. Amén. tú has de levantarle, Amén. tú has de Sí, perdonarle, Dios. Señor amado. Así es, Padre Bendito mío. Dios, porque tú Sí, mi eres Señor un Dios amado, grande, un Dios bendito bondadoso, y tu palabra Sí, dice, Señor amado, Padre bendito mío, Señor. que el que se humilla será ensalzado. Así es, Padre. Aleluya. A la humillado, dice tu palabra, bajo la Gloria. poderosa mano de Dios. Así es, Y Él los Señor. exaltará Bendito cuando fuere Dios. tiempo. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias te Bendito damos, Padre Dios de la mío, gloria, porque Padre. lo hemos experimentado y Aleluya, sabemos amén. que tu Así es, gracia Señor. es súper abundante. Cristo, amén. Amado Así es, Dios, para con Padre. nuestras vidas y para con Así nuestras es, Dios faltas, mío, Señor de la amado. Gracias gloria, te damos por Padre. esta palabra. Gracias, En el nombre Señor glorioso amado, bendito de nuestro la Señor gloria. Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Luis, nuestra hermana Edita, nuestro hermano Pablo, que también está con nosotros, nuestra hermana Deborita, Gavito, que estaban aquí. Y le doy gracias al Señor también por ellos tenerme en este hogar. Amén. Así que Dios les bendiga mucho en este día. Muchas bendiciones para ustedes durante esta semana. No sé si estamos con... No sé qué. Así que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones. Amén.